Bienvenidos al módulo de neumología. Mi nombre es Yendri Robladillo y hoy hablaremos sobre el carcinoma pulmonar. El carcinoma de pulmón es una enfermedad crónica debido a la proliferación de células del epitelio respiratorio, esas células que recubren los bronquios, los bronquiolos y forman los alvéolos. Las células que conforman este epitelio son las que pueden observar en esta imagen. En la parte más inferior encontramos a las células basales y a las células neuroendocrinas. Estas células basales tienen el potencial de diferenciarse en las demás células. Las células neuroendocrinas, por su parte, producen neurotransmisores y aprovecho de mencionar que la proliferación de estas células va a generar el tumor carcinoide, el cual es el menos peligroso de los tumores primarios pulmonares. También tenemos a las células caliciformes, las cuales producen moco, también a las células ciliadas, quienes se van a encargar de eliminar las partículas y los patógenos y las van a eliminar hacia la garganta para poder ser diglutidas. También tenemos a las células claras, las cuales cumplen una función muy similar a las células caliciformes, pero estas se ubican en la porción más distal del aparato respiratorio, en los bronquiolos terminales y respiratorios. El cáncer de pulmón es la primera causa de muerte por cáncer a nivel mundial. En un estudio realizado del año 2011 al 2017, solo el 21.7% de las personas sobrevivía luego de 5 años del diagnóstico de cáncer pulmonar. Por lo general, el diagnóstico es en estadios avanzados y es por eso que la incidencia es mayor en la población adulta mayor, entre los 65 y los 84 años. En el 2020 se estimó una incidencia de 2.206.771 casos, que representa el 11.4% de todos los cánceres diagnosticados, solo por debajo del cáncer de mama. En mortalidad es el primero, como les mencioné, y tiene un porcentaje del 18% de todas las muertes por cáncer en el año 2020, como podemos observar en este gráfico. En cuanto a la ubicación geográfica, el continente asiático es el que ocupa el primer lugar en los 3 parámetros. Con respecto al sexo, el masculino es el que presenta la mayor tasa de incidencia, con un 35%. En nuestro país, el cáncer de pulmón ocupa el 7º lugar en incidencia, como pueden observar en este gráfico de barras, y ocupa el 2º lugar en mortalidad, justo debajo del cáncer de estómago, que ocupa el primer lugar. Los factores de riesgo implicados en el desarrollo del cáncer de pulmón son varios, como pueden observar en esta imagen. De ellos resaltan 3 factores más importantes. El primero es el tabaquismo. Aproximadamente el 80% de los cánceres de pulmón ocurren en fumadores activos o en aquellos que han dejado de fumar recientemente. El riesgo de cáncer de pulmón aumenta en 60 veces en fumadores que han fumado 2 paquetes al día durante 20 años. Sin embargo, de todos los fumadores, solo un 10 al 15% desarrollan cáncer de pulmón, por lo que es necesario que influyan otros factores. En segundo lugar, tenemos la exposición laboral a asbesto, arsénico, níquel, gas mostaza, entre otros. En tercer lugar, tenemos al factor de riesgo genético. Se ha encontrado que los familiares de primer grado de los casos de cáncer de pulmón tienen un riesgo de 2 a 3 veces más de padecer cáncer de pulmón y otros tipos de cánceres, que incluso no dependen del tabaquismo. Pese al esfuerzo realizado en detectar aquellos genes de susceptibilidad, hasta el momento no se ha determinado ninguno de ellos. Luego tenemos otros factores como la radiación, el envejecimiento, la contaminación, el gas radón e incluso enfermedades pulmonares establecidas como el EPOC. Hablando sobre la carcinogénesis, el humo de cigarro contiene alrededor de 5.000 sustancias químicas, de las cuales sabemos que 70 pueden causar cáncer. Estas sustancias químicas pueden ingresar al pulmón y diseminarse por todo el cuerpo. Esas sustancias generan múltiples mutaciones y alteraciones epigenéticas que generalmente se inician en una clona celular. Todas estas anomalías resultan en la activación de protoncogenes e inactivación de genes supresores tumorales y reparadores del ADN. La alteración genética más frecuente en el adenocarcinoma es la mutación del factor de crecimiento epidérmico o EGFR, que permite que los tumores sean independientes a las señales de supervivencia. También tenemos a la mutación del gen KRAS. En cuanto al cáncer microcítico, la mutación más frecuente es la mutación del oncogen CEMIC. Debemos recordar también el proceso de múltiples etapas que conllevan al desarrollo del cáncer invasivo, partiendo de lesiones precursoras como la hiperplasia, la metaplasia, la displasia, siendo esta dividida en leve, moderado y severo, que progresa al carcinoma in situ. Este carcinoma in situ va a progresar finalmente hacia el cáncer invasivo, el cual va
ir más allá de la membrana basal del epitelio respiratorio y diseminarse a diferentes órganos. Esta secuencia se observa característicamente en el carcinoma de células escamosas. Sin embargo, en otros tipos de neoplasias primarias de pulmón, las lesiones premalignas han sido poco documentadas. En cuanto al sistema de clasificación, la OMS divide los cánceres de pulmón epiteliales en 4 tipos principales: el cáncer pulmonar microcítico, el adenocarcinoma, el carcinoma epidermoideo de células escamosas y el carcinoma de células grandes. Estos 3 últimos tipos se denominan en conjunto cánceres pulmonares no microcíticos o de células no pequeñas. Y por otro lado, el carcinoma microcítico se clasifica dentro del grupo de los cánceres pulmonares de células pequeñas. Según la frecuencia, los carcinomas de células no pequeñas son la mayoría, representando el 85%. Dentro de este grupo resalta el adenocarcinoma, que es el más frecuente, con un 48% de frecuencia, seguido del carcinoma escamoso o epidermoide con un 23%, y el carcinoma microcítico, que le sigue en frecuencia con un 13%. Por último tenemos al carcinoma de células grandes, que tan solo representa el 1.5% de los casos. El carcinoma microcítico presenta a nivel histológico un recuento mitótico alto, con más de 10 mitosis por campo. Las células son pequeñas, con citoplasma escaso, bordes celulares mal definidos, la cromatina es finamente granular. En la mayoría de los casos, el nucleolo está ausente o puede pasar inadvertido. Se puede diferenciar de los carcinomas pulmonares de células no pequeñas por la inmunohistoquímica, ya que estos van a ser positivos para cromoganina A, para enolasa específica de neuronas y para la sinaptofisina. El adenocarcinoma presenta una diferenciación glandular con síntesis de mucina que puede mostrar distintos patrones. Puede tener un patrón acinar, un patrón papilar, un patrón lipídico, sólido o una mezcla de estos. En la inmunohistoquímica nos ayuda para poder diferenciar algunos patrones de este adenocarcinoma frente al carcinoma de células escamosas, siendo el adenocarcinoma positivo para TTF1 y napsina A, mientras que el carcinoma epidermoide tiene una inmunohistoquímica positiva para P40 y P63. Las neoplasias epidermoides en la histología pueden presentar zonas de queratinización, conocidas como perlas córneas, debido a la formación de láminas concéntricas de depósitos de queratina. También vamos a observar los puentes intercelulares, como podemos observar aquí. También son llamados desmosomas. Las células pueden ser planas con un citoplasma eosinófilo porque está cargado de queratina. Por último tenemos el carcinoma de células grandes. Estos tumores carecen de características histológicas y estructurales de los carcinomas microcíticos y de diferenciación glandular o del carcinoma epidermoide. Es por eso que no se les puede clasificar dentro de estos grupos. Las manifestaciones clínicas del carcinoma pulmonar son variadas y dependen del tamaño, la ubicación y la liberación de hormonas por parte del tumor. Casi el 50% de los pacientes tienen enfermedad localmente avanzada o metástasis al diagnóstico. Es por eso que la gran mayoría de ellos cursan con un periodo asintomático muy extenso. La clínica se puede dividir en manifestaciones locales, aquellas generadas por metástasis o invasión, y también se pueden mencionar algunas particularidades de cada tipo de cáncer. Como manifestaciones generales, el síndrome constitucional se presenta hasta en un 80% de los casos al diagnóstico. Incluso algunos pacientes pueden referir fiebre y sudores nocturnos. Esto debido a la liberación de citocinas proinflamatorias como respuesta del sistema inmune al cáncer. Las manifestaciones locales pueden ser por tumores ubicados a nivel central o por tumores periféricos. Debemos recordar que el carcinoma microcítico y el carcinoma epidermoide se ubican a nivel central y el adenocarcinoma y el carcinoma de células grandes se ubican a nivel periférico en la mayoría de los casos. Es así que podemos hablar de la evolución clínica del carcinoma pulmonar partiendo desde un tumor central. Al inicio existe un periodo de latencia mientras el tumor se va formando en el epitelio respiratorio. Cuando éste empieza a obstruir la luz del bronquio y compromete la función del epitelio, empieza a producirse tos que puede ser o no productiva. Incluso puede desarrollarse pequeños focos de atelectasia obstructiva. Cuando atraviesa la membrana basal y empieza a lesionar los capilares, aparece la hemoptisis.
Posteriormente, el tumor puede extenderse a la periferia y comprometer la pleura visceral y parietal, generando disnea y dolor torácico de tipo pleurítico, desarrollándose finalmente un derrame pleural maligno. Eso sí que podemos decir que los tumores centrales por lo general debutan con tos productiva, hemoptisis, neumonías a repetición por las atelectasias obstructivas, además de disnea y sibilancias. En cambio, los tumores periféricos suelen permanecer asintomáticos por mayor tiempo, debutando con afectación pleural y de la pared torácica, presentando disnea de origen restrictivo, dolor pleurítico y síntomas de un absceso pulmonar como consecuencia de la cavitación tumoral. Las manifestaciones por invasión tumoral pueden ser regionales o distales, siendo distales las metástasis. Las manifestaciones por invasión tumoral pueden ser regionales o distales, siendo distales aquellas metástasis previamente a otros órganos. En cuanto a la invasión regional, puede darse por una propagación contigua del parénquima pulmonar o por una metástasis hacia ganglios linfáticos cercanos, generando obstrucción de la tráquea, generando obstrucción del esófago, manifestándose clínicamente como disfagia. También puede generar la parálisis de nervios como el nervio laringio recurrente, manifestándose como ronquera o un cambio de voz. También puede haber una parálisis del nervio frénico, generando la elevación de un hemidiafragma y agravando la disnea. También puede afectar a la cadena simpática inicial, generando el síndrome de Horner, que se presenta clínicamente con el oftalmo, tosis, miosis y anitrosis. El síndrome de Pancoast es una consecuencia de la extensión tumoral hacia el vértice del pulmón, afectando las raíces de los nervios C8, T1 y T2. Debido a ese compromiso, el paciente puede presentar dolor en el hombro ipsilateral al tumor con irradiación cubital. También puede haber dolor cérvico-torácico y un síndrome de Horner ipsilateral. Asimismo, se puede observar en la radiografía una destrucción de la primera y la segunda costilla. De igual forma, también se pueden obstruir vasos sanguíneos como la vena cava superior, que se presenta clínicamente con la triada clásica de edema en esclavina, que es un edema en cara, cuellos y ambas regiones supraclaviculares, con cianosis, que puede ser en la cianosis de cara y en extremidades superiores, también con circulación colateral tóraco-braquial. También es importante reconocer en qué pacientes debemos tener una alta sospecha de cáncer de pulmón. Y básicamente es en aquel paciente fumador activo o exfumador de 70 años que viene a la consulta por tos crónica que puede o no estar acompañada de hemoptisis, en aquel paciente que ha tenido POC por más de 40 años, también en aquel paciente que viene por una neumonía que no pudo ser curada hasta ahora a pesar de los diferentes cursos de antibióticos que se le han dado. Ahora, para hablar sobre las manifestaciones particulares de cada tipo de pulmón, he realizado este cuadro. Empezando por el adenocarcinoma, podemos mencionar que este es más frecuente en mujeres y es el que menos está asociado a tabaquismo. Es la causa más frecuente de derrame pleural maligno y también de la osteoartritis hipertrófica. Esta osteoartritis hipertrófica es básicamente la inflamación del periósteo que va a generar un dolor ya sea espontáneo o a la palpación de los huesos afectados, y también puede generar una zona de tumefacción alrededor. Luego tenemos el carcinoma epidermoide. Ese es el tumor que tiene mayor tendencia a cavitarse. Es el que más está asociado a tabaquismo, por lo tanto es el que más se presenta en fumadores y es el que genera con mayor frecuencia el síndrome de Pancoast. Recordando un poco sobre el síndrome de Pancoast, es un paciente que tiene un síndrome de Horner ipsilateral a la lesión tumoral y también que presenta dolor en el hombro ipsilateral que puede irradiarse hacia la zona cubital. Es básicamente por una afectación del ápice pulmonar. El carcinoma epidermoide también es el que produce con mayor frecuencia una hormona parecida a la paratormona, lo cual genera hipercalcemia en el paciente. Entre los cánceres que hemos mencionado, el carcinoma epidermoide es el que tiene el mejor pronóstico. Luego tenemos el carcinoma microcítico. El carcinoma microcítico es el que genera con mayor frecuencia síndromes paraneoplásticos endocrinológicos. Dentro de ellos tenemos el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética que va a generar hiponatremia en el paciente. Y también tenemos el síndrome de Cushing ectópico por la producción de hormona adenocorticotrópica. Asimismo, el carcinoma microcítico es el que va a generar con mayor frecuencia el síndrome de vena cava superior. Solo para recordar, aquí tengo una imagen en la cual podemos observar la dilatación de la vena yugular por esa congestión venosa que existe. También podemos observar la circulación colateral. Y si comparamos el hombro derecho con el hombro izquierdo, el hombro derecho tiene mayor volumen. Es porque también hay edema en esta zona. El carcinoma microcítico también
es la causa más frecuente del síndrome de Eaton-Lambert, lo que se manifiesta como una debilidad de músculos proximales que mejora con el esfuerzo. Asimismo, el carcinoma microcítico presenta en el 95% de los casos metástasis al diagnóstico. Por último, tenemos al cáncer de células grandes, que es el segundo tipo de cáncer que tiende a cavitarse y es el que más produce ginecomastia en los pacientes. Hablando sobre las zonas de metástasis del carcinoma de pulmón, debemos saber que puede generar metástasis en cualquier órgano. Hablando de su frecuencia, el lugar de metástasis más frecuente es en los huesos. Y si hablamos del carcinoma microcítico, la zona de mayor metástasis es el cerebro. El diagnóstico de cáncer pulmonar es complejo, pues se requiere identificar la lesión, definir la técnica de biopsia a utilizar, así como el lugar de acceso, identificar el subtipo histológico específico, realizar el estadiaje y extender los exámenes auxiliares para identificar si hay síndromes paraneoplásicos, si es que hay comorbilidades que puedan influir en el tratamiento o el pronóstico del paciente. Es así que vamos a necesitar exámenes de laboratorio, como un hemograma completo, urea, creatinina, transaminasas, enzimas colestásicas como la fosfatasa alcalina, la GGT, electrolitos, calcio, lacto deshidrogenasa, entre otros. Es importante observar si hay una elevación de la fosfatasa alcalina, ya que si esta está elevada pero no está acompañada con una elevación de GGT, nos tiene que hacer pensar en una posible metástasis ósea. Eso sumado a una sintomatología ósea es indicativo para realizar una gammagrafía ósea y descartar algún tipo de metástasis. También vamos a necesitar estudios de imágenes. En primer lugar, la radiografía de tórax. No existe un signo radiológico característico del cáncer de pulmón, pero podemos observar un nódulo que no tiene bordes definidos. Podemos observar un ensanchamiento iliar. Me gustaría mencionar acerca del signo de la S de Golden. Lo que sucede para que se produzca este signo, como podemos observar acá en la radiografía, es que haya la presencia de una masa a nivel iliar y que esta masa obstruya el bronquio lobar, generando una telectasia parcial o total del lóbulo superior derecho, como podemos observar acá. Esta telectasia va a hacer que se traccione hacia arriba la cisura menor, generando la primera parte de la S. Y por su parte, la masa iliar va a generar la segunda curva de la S. También debemos realizar el estudio por tomografía. Se puede estudiar el tórax, también el abdomen, para ver si es que hay metástasis o algún tipo de adenopatía extratorácica. Todavía se discute la sensibilidad de la tomografía frente a la tomografía por emisión de positrones en la detección de adenopatías, pero debido a que la tomografía computarizada está más disponible en diferentes centros, es el examen de entrada para evaluar el tamaño del tumor y buscar adenopatías metastásicas intra y extratorácicas que posteriormente van a necesitar una confirmación histológica. También nos puede orientar a buscar el sitio de elección óptimo para poder realizar la biopsia. Hasta ahora no se ha definido un umbral perfecto para considerar qué adenopatía es metastásica o no, pero se puede manejar un punto de corte de 1 centímetro de diámetro. Luego de encontrar una adenopatía, existen diferentes técnicas para su confirmación histológica. Una de ellas, o mejor dicho, la gold estándar, es la mediastinoscopía. Sirve para poder examinar adenopatías del mediastino medio, pero sin embargo es muy cruenta. La que presenta menos complicaciones es la broncoscopía ecoguiada, pero lamentablemente es menos sensible. Por último, cabe mencionar que no se debe realizar un diagnóstico de cáncer de pulmón sin un análisis histopatológico definitivo. Es por eso que debemos ubicar el sitio de biopsia para poder obtener una muestra adecuada. En caso de pacientes con estadios muy avanzados, definidos por exámenes, se prefieren las modalidades mínimamente invasivas, ya que no se busca resecar el tumor, básicamente por métodos endoscópicos. Por último, en casos leves se opta por las técnicas más invasivas, como la mediastinoscopía, para lograr resecar completamente el tumor y posteriormente la curación. Respecto a los métodos de biopsia, tenemos a LEBUS, que es comúnmente conocido como ecobroncoscopía, que es la técnica más utilizada para la toma de biopsias de cáncer pulmonar. En esta técnica se incorpora un broncoscopio flexible a un transductor ultrasonográfico en su extremo distal. De esta forma podemos observar aquellas estructuras que están fuera del bronquio, como los ganglios, y a través de una aguja guiada se puede extraer una muestra del ganglio. Y también se puede obtener muestras de masas intraluminales. Esta técnica es perfecta para los tumores centrales. Sin embargo, para los tumores periféricos es ideal la toma de biopsia por punción por aguja fina guiada con tomografía. Como podemos observar en esta imagen, cómo ingresa a través de la piel, pasa por el espacio intercostal y puede llegar a punzar el tumor que está ubicado a nivel periférico. Luego de la obtención de una muestra, se identifica el tipo y el subtipo histológico.
de la mano de la inmunohistoquímica, e incluso se deben identificar mutaciones. Esto es básicamente para seleccionar un mejor tratamiento. He decidido colocar este artículo para que podamos conocer más sobre la situación del cáncer pulmonar en nuestro país. Es una editorial que ha sido publicada el año pasado. En la epidemiología del cáncer pulmonar en nuestro país, la mayor tasa de mortalidad se encuentra en el Callao, Lima y Arequipa. Respecto a los factores de riesgo, hemos tenido cierto éxito en el control del tabaquismo, gracias a las políticas de publicidad establecidas, los programas del Ministerio de Educación, entre otros, reduciendo así la cifra del tabaquismo a más de la mitad. Sin embargo, aún nos faltan políticas para disminuir la contaminación del aire y que estemos dentro del rango recomendado por la OMS. En cuanto al screening del cáncer pulmonar, no se ha avanzado mucho en realidad, pues no es factible implementar un programa nacional de screening por tomografía en bajas dosis. Respecto al tratamiento, podemos observar en esta tabla que el tiempo desde la aprobación de una droga por parte de la FDA hasta la aprobación por Digemit en nuestro país se ha venido cortando en los últimos años. Bueno, por último, las preguntas. La primera de ellas nos pide que marquemos la alternativa falsa. Sabemos que el adenocarcinoma es el tipo de cáncer pulmonar más frecuente. También sabemos que el adenocarcinoma y el carcinoma anaplásico de células grandes son tumores que se ubican en la periferia pulmonar con mayor frecuencia. También sabemos que los tumores periféricos son aquellos que tienen un mayor tiempo pasando de forma sintomática. Sin embargo, el síndrome de vena cava superior, como les mencioné en el cuadro, es el que se presenta con mayor frecuencia en pacientes con carcinomas microcíticos o de células pequeñas. Por lo tanto, la alternativa E sería la alternativa falsa. La segunda pregunta nos pide marcar el cáncer pulmonar que suele producir con mayor frecuencia el síndrome de Pancoast. Como les mencioné también en el cuadro, el carcinoma epidermoide es el que genera con mayor frecuencia este síndrome. Por último, tenemos la pregunta que nos pide marcar la hormona que es producida con mayor frecuencia en el carcinoma epidermoide. A diferencia del carcinoma microcítico, el carcinoma epidermoide se caracteriza por producir una hormona parecida a la paradormona. Tenemos que recordar, por ejemplo, que en el carcinoma microcítico se pueden producir diferentes síndromes paraneoplásicos endocrinos. Uno de ellos se tiene que ver con la secreción inadecuada de hormona antidiurética, el otro que va a generar el síndrome de Cushing ectópico, e incluso puede producir el péptido intestinal vasoactivo, que va a generar una diarrea líquida crónica. Eso sí que nuestra clave sería clave D. Muchas gracias.